Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a continuar con la serie Dangerous Queen. Se vienen partes muy emocionantes. Quizás eso era lo que siempre había deseado. Alguien que la abrazara cuando se encontraba al límite de sus fuerzas. Alguien que la dejara ser ella misma sin tener que cambiar. Sin tener que cambiar. ¿Estás intentando ser cariñosa ahora? Deja de discutir. Cuando estás conmigo puedes ser lo que quieras, fuerte, débil, sonriente. No necesitas fingir felicidad para ocultar algo. Y yo también puedo ser quien quiera. Eso suena a chantaje emocional. Pero no te vas a negar, ¿verdad? Eres muy engreída. Bonita le devolvió el abrazo. Un abrazo que le hizo entregarse, sin temor a que la otra la dejara caer. La confianza entre ellas crecía y no se podía medir con cifras. Al final era algo que sentían, y no era algo tan fácil de definir. Quiero un perro, y por eso me convertiste en uno. Un lobo en realidad no es fácil encontrarlo. ¿Y por qué? Porque te gusta morder. Eso te conviene, ¿no crees? Dices tonterías. Bonita rió, absorbiendo el calor de la otra persona. Luego se apartó. Quinn era increíblemente perspicaz para percibir los sentimientos de los demás. Ahora voy al baño. Ni siquiera necesitó mirarse al espejo para saber que estaba herida. Le dolían los codos y los raspones en los brazos eran el menor problema. No dejes que el agua toque tus heridas. Es difícil ducharse de esa forma, dijo. Entonces déjame ayudarte. Quinn dijo con un tono tan serio que Bonita arqueó una ceja y luego sonrió. Luego se puso de puntillas y le dio un beso en la barbilla, como recompensa por su indirecta preocupación. La expresión de Quinn casi se transformó en una sonrisa. Si estás preocupada, simplemente dilo. ¿No quedó eso suficientemente claro? No lo sé, solo no olvides traer mi ropa. Bonita se alejó y entró al baño. En cuanto cerró la puerta, sus hombros se hundieron. El peso del aire parecía aplastarla, y ya no podía soportarlo. Sí quería que la tierra se la tragara ahora mismo. Simplemente lo aceptaría porque estaba agotada. Se esforzó tanto por parecer fuerte ante Quinn. Justo ahora casi lloró cuando la abrazaron. Se quitó la ropa lentamente. El agua le corría, pero no le importaba si le dolían las heridas. En ese momento solo quería quitarse algo de peso que llevaba en el alma. Quería vivir su vida. Eso no significaba que no le importara a su madre. Ya le había dado todo lo que podía, pero no podía renunciar al resto de su vida. Vivir un infierno era insoportable, más aún al lado de alguien a quien no amabas. Sentía repulsión cada vez que Kane la miraba de esa forma. El sonido de su respiración cuando estaban cerca, nunca, ni una sola vez. Se sintió segura ni cálida en su presencia. Si tuviera que casarse con él como quería su madre, podría ser considerada una hija ingrata, pero no podía serlo. Y estaba cansada de que su madre no la dejara vivir a su manera. Ni siquiera en público se preocupó de ocultar lo que hacía. El cansancio se apoderó de Bonita y se acurrucó en el suelo, abrazando sus rodillas mientras el agua de la ducha caía sobre ella. Las lágrimas se mezclaron con el agua, volviéndose indistinguible. Las lágrimas se mezclaron con el agua, pero sus ojos y su nariz roja eran prueba suficiente de su dolor. El suave sonido de sus sollozos llenó el baño. Sus heridas físicas habían sido cuidadosamente limpiadas, pero el agua de la ducha las volvió a mojar. Pero en ese momento eso no importaba. Quinn suspiró. Había estado tanto tiempo frente a la puerta del baño que podía oír los sollozos de Bonita incluso por encima del sonido constante de la ducha. El sonido del agua era uniforme, así que cualquier ruido inusual se notaba fácilmente. La joven soltó lo que sostenía, se quitó la ropa, sostuvo una bata antes de abrir la puerta y entrar. Quinn entró y vio Bonita estremecerse de sorpresa. La niña se secó rápidamente las lágrimas y se dio la vuelta, pero al final no valió. Quinn no tenía motivos para avergonzarse y Bonita tampoco.